Hola a todos, soy Emilio Sánchez y voy a pasar a presentaros la presentación sobre las glosas emilianenses. Como sabemos, las glosas emilianenses son anotaciones escritas al margen en códices latinos medievales, es decir, escritos en latín, anotaciones hechas a veces en latín, otras en lengua romance y en algún caso minoritario en euskera. Su función era la de ayudar a la comprensión de los códices que las contenían, puesto que muchas veces estaban escritos en un latín demasiado culto, demasiado elevado para la comprensión de la mayoría de los monjes copistas del momento. Como ya sabemos, las glosas de mayor importancia son las llamadas emilianenses y las silenses. Las glosas emilianenses son las que se encuentran en el llamado Códice Emilianensis 60 de la Biblioteca Nacional. Un códice que fue redactado en el monasterio de San Millán de la Cogolla en el siglo X y con un contenido que se considera que era de naturaleza pedagógica, escrito en un tipo de latín elevado, de latín culto, complicado para la mayoría de los monjes del momento. Estas glosas fueron descubiertas en el año 1911 por el arqueólogo Manuel Gómez Moreno, quien se encontraba en ese momento en el monasterio de San Millán de la Cogolla investigando su arquitectura mozárabe. Fue el que le transmitió su existencia a Ramón Menéndez Pidal y a su vez quien se las mandó transcritas. De sus investigaciones, de las de Menéndez Pidal, que fue el primer investigador en trabajarlas, se deriva la idea de que las glosas, tanto las emilianenses como las silenses, son la primera muestra escrita de romance castellano de lengua protocastellana. Una idea que todavía hoy en día perdura en el acervo popular, aunque no es del todo exacta desde un punto de vista filológico o desde un punto de vista histórico. La mayoría de estas glosas son anotaciones breves, aunque la glosa 72 se desmarca de las demás por su extensión, como podemos ver. La mayoría de estas anotaciones, de estas glosas, están escritas en lengua romance, en total más de un centenar de anotaciones en romance. Una minoría son en latín coloquial, un latín más sencillo que el recogido en el propio códice, y solamente dos en euskera, en lengua vasca. Este hecho es lo que ha llevado a numerosos autores a considerar o a señalar un posible bilingüismo por parte del autor o autores de estas glosas. Otros autores que han estudiado estas glosas han señalado el aporte del romance navarro-aragonés en dichas glosas, alejándose de la tesis castellana o protocastellana de Menéndez Pidal. También rastreando los recursos lingüísticos de estas glosas, se han encontrado rasgos mozárabes, del romance riojano precastellano, de lengua germánica o incluso de romance catalán o de otros romances de la península de aquel momento. Entre las investigaciones que en tiempos recientes han realizado de las glosas emilianenses, quizá destacarían sobre todo las de Ruiz Asensio y Martínez Hermoso, digamos, por aportar toda una serie de novedades, las cuales han sido discutidas por otros autores, y sobre todo por el hecho de que estas novedades se alejan mucho de lo que fue, digamos, la línea de investigación que en su momento marcó Menéndez Pidal, que fue la mayoritaria durante las primeras décadas de estudio de las glosas. Estos dos autores afirman que tanto las glosas emilianenses como las silenses fueron redactadas por un mismo autor, redacción que ubican en una fecha más tardía de la considerada hasta ahora, como sería el último cuarto del siglo XI, y no en algún momento del siglo X, como se consideraba hasta ahora. Resaltan el origen vasco del autor de las glosas tanto milanenses como silenses, señalan la influencia del romance riojano, es decir, sobre todo sería que el romance principalmente plasmado en estas glosas sería
el romance riojano y no otros romances como el mencionado Navarro-Aragonés anterior, y desde luego tampoco el romance castellano propiamente dicho, y también el hecho de que este códice pudo tratarse de lo que se conoce como un códice facticio, es decir, un álbum, un libro que recopila textos escritos anteriormente que se ubicaban por separado, pero que están unidos. Y a su vez a considerar que esta recopilación habría sido realizada por un único autor que sería el creador de estas glosas. Otra de las principales hipótesis planteadas por estos autores es la idea de que la redacción de las glosas tuvo que realizarse fuera del monasterio de San Millán de la Cogolla. Estos autores hacen esta afirmación según el razonamiento de que no es posible de que en un monasterio como el nivel de San Millán de la Cogolla, uno de sus copistas se permitiera dañar uno de sus códices, uno de sus libros, realizando anotaciones al margen. No sería una actitud propia, pues como digo, de un monasterio de ese nivel, de esa importancia, donde se manejaban unos volúmenes de grandísima importancia y recordando que en ese momento la redacción de un solo ejemplar de un libro era un trabajo muy, muy largo, muy laborioso y muy complicado. Entonces estos autores lo que contemplan es la posibilidad de que tanto el autor como el códice procedieran de alguna iglesia del territorio de la actual provincia de Álava. Realizan este razonamiento partiendo de la idea de que el monasterio de San Millán tenía mucha influencia en esa zona, digamos, lo que vendría siendo norte de las actuales La Rioja, sur de Álava, lo que vendría siendo más o menos su área de influencia, de donde incorporaron a mucho personal y donde también incorporaron material bibliográfico de dichas iglesias. Esto por una parte explicaría la presencia del euskera en estas glosas, al incorporar tanto un libro como un autor procedentes de la zona vascoparlante, como de dichas anotaciones, dado que al realizarse fuera de dicho monasterio es más probable que se tuviera menos cuidado con el material bibliográfico. En cualquier caso, una investigación esta realizada por Ruiz Asencio y Martínez Alonso, que aunque en su momento fue bien recibida por la comunidad académica, también con el tiempo ha ido recibiendo numerosas críticas o numerosas matizaciones por parte de otros autores, como por ejemplo la realizada por Claudio García Turza y Javier García Turza, quienes matizan algunas de las afirmaciones realizadas por Ruiz Asencio y Martínez Alonso, sobre todo las relacionadas con la datación, con el cambio de datación que realizaron estos autores de las glosas emilianenses, que afirman que fueron redactadas en el siglo XI en lugar de en el siglo X, como se ha venido considerando tradicionalmente. Y sí, pues estos autores, los García Turza, sobre todo realizando un análisis paleográfico de las glosas, cuestionan las afirmaciones de los otros autores, de Ruiz Asencio y Martínez Alonso, y digamos, sobre todo poner en cuestión la datación que ellos realizaron. En cualquier caso, esto es una cuestión todavía abierta, porque todavía de las glosas emilianenses todavía se pueden alcanzar nuevas conclusiones en base al estudio paleográfico de los documentos, o incluso el estudio desde otros puntos de vista, como puede ser el estudio arqueológico, pudiendo realizarle pruebas, digamos, diferentes tipos de pruebas radiológicas o de otra naturaleza para, digamos, datar dichos códices o desde otros puntos de vista. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias a todos.